Y habíamos visto cómo Amulio, con todas las riquezas que heredó de su padre, a cambio de reconocer a nuestro protagonista de hoy, su hermano el rey Numitor, más bien las utilizó para destronarlo y quedarse con el trono durante 42 años. Y además que para asegurarse de no tener pretendiente futuro, asesinó a su sobrino por ser un posible heredero. Algunos historiadores mencionan que fue más de uno. Y también a su única hija de su hermano, Rea Silvia, que sí le perdonó la vida, pero a cambio de convertirla forzosamente en una virgen vestal, cuya característica más reconocida era mantenerse virgen durante 30 años, y como tal, tampoco tuviera descendencia que le hiciera sombra en el trono. Pero no todo le salió como esperaba, pues Rea Silvia milagrosamente quedó embarazada de gemelos, Rómulo y Remo, que con el tiempo crecieron, supieron la verdad de todo y restituyeron a su abuelo Numitor en el trono. Y de eso precisamente se trata nuestro capítulo de hoy. Y veremos qué pasó durante esos 42 años en que su abuelo fue destituido. Y cómo se salvaron Rómulo y Remo, que recién nacidos fueron lanzados al río Tíber, para que murieran ahogados. Y cuál fue el final de su madre, Rea Silvia. Acompáñanos. Hola y bienvenidos al canal donde comprenderás la historia en su orden de acontecimientos, siglo a siglo, año tras año. Comenzamos. El rey Numitor fue hijo de Proca, el 13º rey de Alba Longa, bisabuelo de Rómulo, el fundador de Roma, y padre también de su hermano el usurpador al trono Amulio. Este a su vez era hijo de Aventino, el 12º rey de Alba Longa, asesinado y enterrado en el monte que más tarde llevaría su nombre, el monte Aventino, y de su esposa hasta hoy desconocida. Y en cuanto a su madre, tampoco tenemos referencia o mención alguna de quién fue, y tampoco nada, como siempre le hemos dicho, que es habitual para estos reyes con respecto de sus abuelos maternos. Numitor fue el hijo mayor y heredero a la corona de la ciudad de Alba Longa, corona que al morir su padre le es arrebatada por su ambicioso hermano menor, quien, como vimos en el capítulo pasado, mata a su hijo y obliga a su única hija, Rea Silvia, a convertirse en una virgen vestal. Les recomiendo antes ver el capítulo pasado sobre el rey Amulio para una mejor comprensión de nuestra historia que les contamos. Les dejo el link abajo en la descripción. Numitor, en su nobleza de carácter, no hace nada al respecto y se queda sin trono, sin riqueza, con un hijo asesinado y con una hija separada del hogar, sirviendo como una virgen vestal, como que se resigna a su destino y no hace nada al respecto. Y así pasaron 42 años sin saber que otras fuerzas y otros destinos de a poco, con los años, se estaban preparando para darle a su vida nuevamente otra oportunidad. Esta es una muy buena enseñanza que esta historia trae a nuestras vidas. No hacer mal a nadie y esperar con paciencia por más que la vida nos castigue. Aceptarlo con humildad y confiar en Dios. Él siempre nos recompensará, como veremos que le pasó a nuestro buen rey de hoy, Numitor. Quedamos en el capítulo pasado con una madre desesperada por salvar a sus gemelos y amenazada de ser enterrada viva por desobedecer al rey, su tío Amulio, que le había prometido no quedar embarazada. A partir de aquí hay varias versiones. Por un lado, se dice que fue la propia Rea Silvia quien, sabiendo que su tío también mataría a los bebés,
los colocó en una cesta y la dejó a orillas del río Tíber. Por otro, se dice que Amulio condenó a muerte a Ría Silvia por no seguir el voto de castidad y además ordenó que ahogaran a los gemelos en el río Tíber. Pero la criada encargada de tal acción se apiadó de ellos y únicamente los colocó en la cesta. Una tercera versión nos cuenta que cuando sus sirvientes del malvado rey Amulio llegaron a la orilla del río, las aguas altas habían hecho imposible llegar al arroyo. Así que dejaron la canasta de los gemelos en un charco de agua, en un charco de agua estancada en el sitio del Ficus ruminalis. Era una higuera salvaje del monte Palatino que se encontraba cerca de la pequeña cueva conocida como Lupercal, al pie de la colina Palatina. Después una piedra volcó la canasta y los gemelos fueron arrojados abajo. Pero el destino quería que los dos gemelos se salvaran y fundaran Roma. A pesar de su intento de deshacerse de ellos, los niños sobrevivieron milagrosamente. Sea como fuera, los gemelos fueron encontrados por la loba Luperca, que los amamantó y cuidó frente a su guarida durante días. Se cuenta en la leyenda que el dios del río Tiberino, el dios del río Tíber, fue quien los salvó levantándolos con una rama, haciendo embarrancar la cesta en el barro, y los entregó a la loba Luperca, que había perdido casualmente por esos días a uno de sus cachorros para que pudiera amamantarlos. Este dios no es más que el rey que estudiamos en el capítulo 11 de nuestra serie. Recuerden, el rey de nombre Tiberino, que se ahogó tratando de cruzar el río durante un combate. En la descripción les dejo el enlace por si quieren saber más sobre esa historia. Después, este dios del río Tíber salvó también a la madre de los gemelos, Rea Silvia. Y aquí sabemos qué pasó con ella. ¿Cómo la salvó? La sacó de alguna manera de las manos de sus criminales, se casó con ella y dicen los cronistas de la época que la convirtió en su consorte y también en diosa del río, igual que él. Pero volviendo a la loba y los gemelos. Estos, unos días después, fueron descubiertos por un pastor llamado Faustulo, que era sirviente del rey Amulio, cuyo hijo había muerto antes. Regresa a la casa y lleva consigo a su esposa llamada Acca Larentina para mostrarle su hallazgo, y ambos deciden llevar a los gemelos a su casa con ellos, a los que criaron como hijos propios. Según Fabius, cuando los gemelos tenían 18 años, se vieron envueltos en una violenta disputa con alguno de los pastores de Numitor, su desconocido abuelo. Poco después, en represalia, Remo fue atraído a una emboscada y capturado mientras Rómulo estaba por otra parte. Al enterarse de lo sucedido a su hermano, Rómulo reúne a los pastores más duros para que lo ayudaran a liberar a Remo, y partió precipitadamente hacia Alba Longa. Pero Faustulo, para evitar una tragedia, lo interceptó y le reveló la verdad de su parentesco con Numitor, su abuelo. Le contó que era su abuelo. Con el descubrimiento de que Numitor era de la familia, Rómulo, ya conociendo el secreto de su origen, puso su mirada de odio en Amulio.
reclamaron venganza y ahora sí se dirigieron a Alba Longa con otro objetivo. Él y el resto de su aldea partieron en pequeños grupos hacia la ciudad para que su llegada pasara desapercibida para los guardias. Antes, Rómulo alcanza a decir la verdad a su abuelo Numitor, quien después se dio cuenta de que los dos hijos que crecieron con el pastor Fausto eran sus nietos, por su parecido, entre otras cosas. Liberó a Remo, que lo tenía retenido, fue con ellos al Palacio Real de Alba Longa y juntos derrocaron a su tío abuelo del trono. Le asesinaron y así reinstalaron a su abuelo Numitor en el trono y retomaron el control de la ciudad. El rey Numitor recupera su reinado 42 años después de ser destronado por su hermano, en el año 754 a.C., gracias a sus nietos Rómulo y Remo. Y no tenemos fechas de cuándo fue su último día como rey. Algunos historiadores afirman que fue el último rey de la ciudad de Alba Longa, pero todo parece indicar que no fue así, porque aunque nada más se informa de Alba Longa o sus reyes hasta la época de Tulio Hostilio, el tercer rey ya de Roma, existieron referencias de conflictos armados entre ambas ciudades con un rey de Alba Longa llamado Cayo Cluidio. Y finalmente, volviendo a nuestro rey Numitor, los historiadores nos cuentan que un año después de recuperar el trono, como recompensa a sus nietos, les permitió fundar una nueva ciudad a orillas del río Tíber, más tarde llamada Roma. Al fin llegamos a Roma. Bueno, justo en el lugar donde el pastor los había encontrado con la loba Luperta mientras les amamantaba cuando eran aún bebés. Ahora, me pregunto, ¿será toda esta historia una simple leyenda mitológica? ¿O cuánto hay de cierto detrás de todo este legado que nos han dejado los historiadores de la época, como fueron Dionisio de Halicarnaso, Lucio Anneo Floro, Ovidio, Plutarco, Estrabón o Tito Livio? Les invito a dejar sus comentarios qué opinan al respecto. Nuestro rey Numitor, como recompensa a sus nietos por ayudarlos a recuperar el trono, les permitió fundar una nueva ciudad a orillas del Tíber, más tarde llamada Roma. Pero, ¿cómo se fueron sucediendo los hechos que llevaron a que dos hermanos gemelos, siempre tan unidos, entraran en conflicto a muerte por causa de la nueva ciudad? Estas y muchas más incógnitas les comentaremos en el próximo capítulo sobre Rómulo y Remo y la fundación de Roma. Si le pareció interesante el vídeo, le invitamos como siempre a que se suscriba a nuestro canal y active la campanita para que no te pierdas nuestro próximo capítulo sobre el rey y fundador de Roma, Rómulo. Regálame un like, compártelo con tus amigos y hasta la próxima. Bow, bow, bow.